Santiago es uno de los apóstoles que muchas veces no se nos predica, porque creo que es el más práctico en cuanto a los consejos. La otra vez le hablaba a ustedes del hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, eso está en Santiago. Hoy vamos a ver capítulo 3, donde habla de la lengua. Hay una canción de María Elena Walsh, una gran poetisa argentina que escribió canciones para chicos, pero también para adultos. Y hay una que se llama Lengua Filosa. Y dice más o menos la canción, parece que están diciendo por ahí que yo tengo lengua filosa como la yarará, ¿no? Pero también tengo el oído para escuchar algunas cosas. Y Dios me llamó para sacar trapitos al sol. Una canción media cómica, ¿no? Pero es verdad, vamos a descubrir cómo este miembro pequeño que tenemos acá hace mucho daño. Santiago 3. Vamos a leerlo por partes. Voy a leer primero el versículo 1. Santiago 3. Me acuerdo una vez en una iglesia que me invitaron en un lugar donde había gente pueblerina de diferentes provincias. Digo, vamos a leer Santiago. Y había una señora que dijo, y Santiago querido, dijo. Y bueno, yo de ese Santiago no voy a hablar del apóstol Santiago. Santiago 3. ¿Sí? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Jesús dijo, vamos a leerlo todo, ¿no? Pero quiero desmenuzar el capítulo. Jesús dijo que un solo es maestro, cuando hablaba de él mismo, en cuanto a enseñanza. Esto no descalifica al maestro de oficio, el maestro aquel que nos enseñó cosas en la escuela, tanto en la primaria, de los que pudieron ir a la secundaria. Es decir, el docente, la docencia, es un don maravilloso. Yo le debo mucho a los maestros, mis maestros que me han enseñado, no solamente en la escuela, sino en diferentes facetas de la Biblia, ¿no? Por eso dice Pablo en Efesios que en la iglesia hay maestros, hay apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero acá se refiere, vamos a verlo, del maestro que habla sin experiencia. ¿Ustedes se imaginan que si ustedes van a una escuela y se encuentra con un maestro o una maestra que quiere hablar de un tema que desconoce, va a pasar un ridículo tremendo? Está aquel maestro que sabe, que tiene conocimiento, pero que no sabe transmitir a los alumnos el conocimiento. Es decir, uno puede tener mucho conocimiento, pero si el otro no aprende lo que uno enseña, ha fracasado en su pedagogía, no sabe transmitirlo. Por eso el maestro bueno es aquel que sabe, pero que a su vez puede transmitir lo que sabe. Dice, en este sentido lo hablan en un aspecto negativo, porque a veces uno se cree maestro en cuanto a enseñar con un dedo acusador. El maestro, tanto el maestro de la escuela como el maestro de la vida, tiene que ser una persona humilde, que siempre se tiene que poner a la par del otro y no encima del otro. Por eso nadie puede ser maestro total, porque el único maestro total que sabe todo es el Señor. Siempre digo que siempre hay un área en nosotros que ignoramos. Siempre, por más maestro que sea uno, quien sea, o enfermeras, acá hay enfermeros, o profesionales, siempre hay un área que hay que aprender. Porque la vida no se termina uno nunca de capacitar. Todos estamos para aprender. Y cuando más estamos con una actitud de aprendizaje, más vamos a crecer. En la escuela y en todos lados siempre uno habrá visto que si hay un alumnado de 20 o 30 chicos,
siempre son pocos los que pasan de grado. Pero no porque son privilegiados, sino porque son esforzados, están atentos y aún en las pruebas, cuando fracasan, vuelven a intentar. En mis años de profesor, los que no se presentaron a examen, ellos mismos se cavaron la sepultura, porque en el examen, aunque no hayan estudiado, uno los puede ayudar. Pero la ausencia quiere decir que no les interesa. Y cuando uno no aprende, no quiere aprender, nunca va a crecer. Por eso dice Judas, no el que traicionó a Jesús, sino el que escribió una carta, dice que hay personas, hay cristianos que son llevados como viento de doctrina, que son como nubes sin agua. Anoche vino una nube que tenía agua y piedra, ¿no? Pero hay nubes que son nubes decorativas, vieron que aparecen en el cielo, que qué linda que son. Yo con la chica me gustaba sentarme en la calle y ver las nubes y decía, una parece que tiene músculo y otra parece una montaña, ¿no? Pero son nubes vacías, no tienen agua. ¿Para qué le sirve a un campesino una nube que no sirve para mojar la tierra? Entonces, el maestro tiene que ser humilde, tiene que saber transmitir y sobre todo entender al que está enseñando. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra, no la palabra de Dios, la palabra, lo que nosotros decimos con nuestros labios, tiene un efecto multiplicador. En la Biblia dice el libro de Génesis que Dios creó el cielo y la tierra por la palabra. Dice que el mundo era un caos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen en Génesis 1 que el caos estaba dominado por el maligno. Es decir, antes que el hombre, que la creación empiece a tener vida en la tierra, había un desorden. Y Dios por la palabra creó ese desorden, lo revirtió en orden. Pero aún la palabra humana nuestra, cuando decimos cosas, tiene un efecto que produce efectos colaterales. Porque afecta a la persona de tal forma que aquel que recibe la palabra, buena o mala, puede hasta hacerle cambiar de actitud. La palabra a veces produce discusión. Y cuidado con este término, porque la discusión no es mala ni buena. Discutir está bueno. A veces decimos, la gente está discutiendo. Tenemos que cambiar el concepto. Discutir no es malo, sino la intención de esa discusión es mala. Yo busqué en el diccionario y dice que discusión es discurso o conversación de un intercambio de puntos de vista. Pero a fin de lograr ese punto de vista, una construcción colectiva. Es decir, lo que yo digo y lo que el otro dice tenemos que llevar a un común acuerdo para construir algo. Si uno habla y el otro escucha, pero uno sigue hablando y no escucha al otro, no es diálogo, sino es monólogo. ¿Vieron que hay gente que habla y habla y vos tenés que esperar media hora que termine de hablar? ¿No? Yo digo, ¿terminaste? Ahora déjame hablar a mí. A veces pasa que ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos lo que decimos. Por eso la palabra es muy importante. Y ahora vamos a ver las consecuencias de una mala palabra. Que guarda, que una mala palabra no es lo que nosotros sabemos por mala palabra. Una palabra mal dicha puede también ocasionar mucho daño. Saben que ahora está muy de moda la violencia de género. No es que está de moda, siempre la hubo, pero gracias a Dios ahora se habla, antes se ocultaba, de cómo hay violencia hacia las mujeres, pero también hay violencia no solamente física, sino verbal. Y a veces también la mujer, porque esto no es solamente tema de género, es un tema del ser humano, el ser humano hiere más con la lengua que con la mano. Yo una vez le conté acá que tuve que atender un familiar muy cercano que me llamó por teléfono y me dijo, quiero no que me hables como familiar, sino como pastor, porque tengo un problema con mi marido. Bueno, ya saben que estoy hablando de una mujer. Le di una pista, hasta ahí no. Y entonces le digo, bueno, está bien, pero no voy a ir ni a tu casa ni vas a venir a mi casa. Nos vamos a encontrar en un bar. Yo conozco un bar muy privado que tiene una especie de compartimento, nadie nos va a escuchar.
pero que sea un lugar neutral. Porque yo de local no quiero jugar, ni vos tampoco. Entonces vamos a ir a un lugar neutral. Y fueron los dos. Y entonces empezó ella, ¿por qué? Él la golpeaba con la mano cuando tomaba unas copitas, es como que no tenía control, y como era una persona que no tenía argumento para rebatir, se entorpecía y la golpeaba. La otra persona, es decir, el sexo opuesto, la parte femenina, era muy hábil en hablar y decía palabras muy hirientes. Entonces yo lo escuché a los dos y le digo, los dos se están lastimando. La parte femenina, que es la que me llamó, después me llamó por teléfono y me dijo, te bandeaste para el lado del otro. Digo, no entendiste un pito, le dije. Yo lo que dije es que los dos son violentos. Uno con la mano y otro con la lengua. Los dos necesitan un tratamiento, los dos están enfermos. Tienen dos opciones, eligen un psicólogo, yo conozco uno bueno, o vayan al camino de Dios. Pero si no asumen que son violentos, no va a haber cambios. Porque es fácil echar la culpa al otro cuando uno no asume lo que es. Por eso vamos a descubrir que este miembro tan chiquito puede destruir familias, matrimonios, sociedades y todo lo que tenemos por delante. Dice Proverbios, no lo busquen, 26:4. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. La persona necia es la persona que no entiende, que es así. Dura, más dura que este púlpito. Cuando nosotros queremos ponernos a la altura de esa persona, nos rebajamos a ese nivel. Y hay dos opciones. Lo escuchamos pero no nos enganchamos, o directamente nos retiramos. Yo a veces me retiro de discusiones necias porque no edifican. Yo veo en Facebook que a veces se agarran. Uno puede aportar ideas, pero nunca va a ganar una discusión con una persona que está encerrada. Y saben que esto, Dios mismo es tan sabio que en Génesis 11, cuando el ser humano construye esa famosa torre de Babel que quiere llegar al cielo, utilizaron en su casa el Génesis 11, Dios dice, ni nosotros, y Dios habla, ahí está hablando a la familia trinitaria, ni nosotros podemos hacer algo con esta gente. Los voy a confundir con las lenguas, porque no podemos hacer nada. Para que Dios diga eso, ¿qué nos queda para nosotros? Es decir, no podemos cambiar una mente cerrada, una mente obtusa, una mente que está bloqueada. El Espíritu Santo es el que puede convencerlo, o la experiencia de la vida. Lo prediqué el domingo en la parábola del hijo pródigo. Si a veces la gente se tiene que golpear para madurar. Entonces, este es un miembro chiquito, pero tenemos que aprender a dominarlo. Dice versículos 3 y 4. Y acá hay dos ejemplos que pone Santiago muy claros. Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos a todo su cuerpo. Es decir, las riendas que hacen que el caballo se frene. Las riendas hacen que el caballo doble para la derecha o para la izquierda, ¿no? O el volante del auto. Dice que Santiago en el 4, mirad también las naves, se refiere a los barcos. Aunque son tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, en la época de Santiago no había barcos a motor. Entonces las velas era lo que hacían que llevaban los barcos. Son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Es decir, que un pequeño timón hace que un gran barco navegue por el mar. Una pequeña rienda hace que un caballo trote, se frene, doble para la derecha, a la izquierda. Santiago da estos dos ejemplos porque así es la lengua. Es el miembro más chico del cuerpo y es el más poderoso. Es el más poderoso. No busquen, pero Proverbios, vamos a leer dos pasajes de Proverbios. Primero 15:23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo bien dada es de bendición. Y una versión más común, popular, dice:
Qué grato es hallar respuesta apropiada, aun cuando es oportuna. Qué bueno es una respuesta apropiada. Esas palabras justas que te animan, que te alientan, que te levantan. Porque en realidad las palabras edifican si las empleamos bien. Podemos encauzar como el caballo o la nave o el barco a una persona o a nosotros mismos para buen camino. ¿Saben cuántas veces a mí me han dicho una palabra oportuna y me cambió hasta el pensamiento? Porque hay personas que por naturaleza se menoscaban, piensan que no sirven para nada. Y a esos tenés que levantarlos como un crique, ¿no? Porque están siempre por el piso. Mantienen la estima por el piso. Hay otros que al contrario, se creen, después de Dios son ellos. Y después la gente, ¿no? Bueno, eso también temeles, porque son un poquitito activos. Pero cuando la persona está mal, porque a veces la circunstancia lo lleva a estar mal, una palabra bien dada es de mucha edificación. Y una comunidad, una iglesia, una familia, una sociedad, crece cuando las palabras están dadas a tiempo. Ahora, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjense, no está en el poder de una bala. Interesante. No está en el poder de un arma mortal. La lengua ejerce vida o muerte. Y ahora vamos a ver por qué. Ustedes nunca escucharon esta expresión, ustedes se la han dicho, estoy por explotar, no aguanto más. ¿No? No aguanto más, voy a explotar. Hay dos tipos de explosiones. Hay una explosión y hay una implosión que es para adentro. La persona que se guarda las cosas implota por dentro, es decir, se revienta. De ahí vienen las enfermedades cardíacas, cerebrales y muchas enfermedades que empiezan por la mente y se desencadenan por el cuerpo. Pero cuando explotan para afuera, también tienen consecuencias. El tema es cómo hacemos para para desarmar esta bomba de tiempo y tener la astucia para sacar. ¿Vieron como en las películas? A mí me gustan las películas de acción que vienen los expertos de bomba y tienen el cablecito rojo y el cablecito amarillo y si se equivocan de cable, ¡boom! Bueno, con es que es así, los que manejan armas o desarman bombas son expertos y saben en qué cable pueden desactivar ese reloj que hace que la bomba se active. Porque el reloj está caminando y hay un momento que va a explotar. ¿Ustedes nunca pensaron por qué en las computadoras se le llama virus informático? Yo me acuerdo una vez en la escuela que había una señora encargada de la maestranza, de la limpieza, y claro, no conocía ella lo que era un virus. Y un día le dije, tenemos las máquinas apagadas porque hay un virus en la máquina. Y se trajo el isofor y RAI, qué sé yo. Y digo, no, escúcheme, no es un virus orgánico. Le tuve que explicar, sentar. Es un programita que está adentro de la computadora que se activa con el reloj de la computadora. Porque la computadora tiene un reloj. Y los virus informáticos se activan en una hora que el hacker que hace el virus se produce ese virus, se expande. El virus orgánico, y ustedes lo saben las enfermeras, opera igual. Se mete en el cuerpo. Ayer en una cena que tuvimos familiar con Digna, nos decía una persona que yo me desayuné. Yo no sabía que la neumonía se provocaba por un virus. ¿Sabía usted? Es decir, se provocaba a veces por un vómito, uno se traga parte de ese vómito, aunque sea una pequeña saliva, y eso se infecta el pulmón y se desencadena en una pulmonía. Ahora, el tiempo de que se activa, nadie lo sabe. Entonces, cuando uno se hace mala sangre y se da manija y con la palabra empieza a decir no doy más, no aguanto más, el virus empieza a trabajar hasta que vuelve a la orden y todo el cuerpo se enferma y después terminamos en el médico o lo que es peor, en el psiquiatra.
Por eso esto, vieron, la gente positiva dicen que vive más. Yo la cité al principio, esta Mariana Nahúbol tenía cáncer de huesos, una gran cantante argentina. No era creyente, no sé si era creyente, a su manera era creyente porque escribió unas canciones que habla de Dios, pero no sé cómo era su grado de fe. Pero ella siempre dijo, yo vencí al cáncer porque tuve fe en mí misma y en la vida y la peleé. Y creo que tiene mucha razón en eso. Porque la gente que dice, ay no, me estoy muriendo. Y se estaba, y se lo dicen, terminan después, ¿no? Y no se ríe porque tenemos un par de conocidos que son depresivos, que cuando le doy la mano yo me transmiten la depresión por el cuerpo. Son pobres. Te llaman por teléfono y dicen, pastor, ore por mí. Y yo ya agarro el cuerpo y me tiembla. No son ustedes, no la conocen. Pero hay gente, y hay gente que te levanta. Que hasta vos en el cuerpo te reís, porque siempre te reís. ¿Sabe que la medicina decía que el humor es la mejor medicina? En serio, a mí me gusta a veces escuchar un cuento de esos lindos, no un chiste verde porque son, pero hay cuentos que son lindos, que te inyecta vida y que ayer me reí por una pavada, hacía un calor casi de no sé cuánto, llegó a los 30 grados o más. 33. Y me pasaron un dibujito de una parada de colectivo, no sé si algunos los compartí, que estaban detrás de la parada y decían, o le prepararon una fiesta sorpresa al chofer o está muerto de calor. Evidentemente estaba muerto de calor porque el sol estaba dando la parada. Y me reí todo el día con ese chiste. Creo que muchas cosas se me curaron en mí. Por eso es bueno eso, es un antídoto. Versículos 5 y 6. También la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Ustedes conocen el cuento de Gorosito, ¿no? ¿Quién lo conoce? Así me dan la oportunidad de contarlo. ¿Alguno lo conoce, no? Cuente, pastor. ¿Lo cuento? ¿Lo cuento? Voy a contar de vuelta. No. ¿No lo cuento? Como si miedo dice que no lo cuento. Sí. A ver, va, Sí. gana la mayoría, realmente. No. Gorosito era el típico gaucho o no gaucho, porque no es que sea gaucho, sea fanfarrón. Hay gente que no es gauchero. Pero esta era la persona que andaba en el campo y estaba muy orgullosa de lo que él era el mismo. Se amaba mucho. Se tiraba así. Iba a caballo. Y entonces miraba a lo lejos todo su campo y su estancia, y se admiraba tanto que decía, no tenés estancia, Gorosito. Es como si vos decís, no, te mirás al espejo y no tenés cara, Gorosito. ¿Vieron cuando se sacan fotos en el Facebook? 50.000 fotos de diferentes posiciones. No señala de nadie, pero hay algunos que se aman tanto, ¿no? O caras. Las chicas tienen una moda, ¿no? No sé cómo hace. Eso es verdad. Yo vi un montón de fotos de chicas, adolescentes. No, pero entre ellas mis hijas, también. Bueno, y entonces iba con el caballo Gorosito y se acerca a la estancia, se abre un portón grande y había una servidumbre de como 100 sirvientes. Y dice, no tenés servidumbre, Gorosito. Fanfarón. Llega a la puerta, a la casa, y estaba el mayordomo con una bandeja y una carta de su hermana. A mí el mayordomo dice, no tenés mayordomo, Gorosito. Y el mayordomo dice, acá hay una carta de su hermana. Dice, a ver qué dice, porque no sabía mucho leer el gaucho. Y se esfuerza para leer. Dice, ¿qué dice acá? ¿El nuevo mayordomo? Dice. Bueno, dice, se fue para la ciudad. Fue a tomar los hábitos. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, patrón, se fue a casar con Dios. ¡Ja! No tenés cuñado, Gorosito. Hay gente que se jacta demasiado. Por eso dice, la lengua es un miembro pequeño que se jacta en grandes cosas, ¿no? Cuidado. He aquí, cuán voz que enciende un pequeño fuego. ¿Saben que una llamita prende
un fuego Sí. grande, se queman bosques. Muchas veces no saben en Bariloche y no saben qué provoca esos fuegos, si es una fogata mal pagada o a propósito, no sabemos. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Miren lo que dice. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Esto corrobora lo que decía antes. Con la lengua te enfermas. Enfermas y te enfermas. Cuidadito con ella, ¿eh? Inflama la rueda de la creación. Es decir que... ¿Qué es una rueda? Una rueda es algo que rueda, obviamente. ¿Vieron como las bolas de nieve que empiezan chiquitas y se van, ¿no? Y, bueno, esto viene a ser como el rumor o el chisme que hoy decía la pastora. Es decir, a veces nosotros decimos cosas, el otro lo escucha y se lo comparte al otro. Y el último que se entera es aquel que es afectado, ¿no? Es como, perdón la expresión, es como el cornudo del pueblo. Todos saben, pero menos él, ¿no? Y así, porque uno empieza a comentar cosas y el rumor es muy dañino. Por eso vamos a ver que Jesús fue práctico y dice, mira, si tenés algo contra esa persona, esto está en Mateo, hablale a solas a esa persona. Decirle, mira, yo tengo algo con vos, no sé, llevar a tu mamá a una clase, hablar, tomate el tiempo. El profeta Oseas, que es un profeta que Dios, pues decir esa locura, ¿vieron? Dios dijo, casate con una ramera, con Gomer, una prostituta. Es como si Luciano te dice, Dios, buscate la peor de... y casate con esa. ¿Vos qué decís? Y amor, Oseas obedeció, se casó con una mujer. Porque Dios tenía un mensaje a través de esa mujer, no es porque yo estaba validando la prostitución, entiéndame, ¿no? Y por la Biblia, parece que Gomer, aparte de revolver la cartera, era bastante brava. Y dice, o sea, la voy a llevar al desierto y le voy a hablar en su corazón. Esto estaba diciendo Dios de lo que iba a hacer con su pueblo amado Israel. ¿Qué es llevar al desierto y hablar en su corazón? Llevar a un lugar íntimo, que nadie escuche. Porque las paredes se escuchan. Es decir, cuando uno tiene que hablar algo con alguien, tiene que ser tan secreto que solamente lo sepa esa persona y Dios, y nadie más. Esto es lo que dice Jesús como primer paso. Segundo paso, si esa persona te sigue dañando, llama a uno o dos testigos y hablale entre esos testigos para que vos no quedes en orsay. Los que saben el fútbol saben lo que es quedar en orsay, adelantarse, ¿no? Y una vez me pasó en una iglesia y Digna es testigo, con dos hermanas, en otra iglesia que estábamos trabajando, y me acuerdo que esas hermanas, ¿qué se cayó? Ah, no importa, se cae la esperanza pero no la palabra. Dos hermanas que estaban así, parecían dos leopardos que se caían a arañar. Entonces las citamos en la oficina pastoral con otro pastor de testigo, las cité a las dos y estaba el otro pastor. Y entonces ninguna de las dos sabía que se iba a encontrar con la otra. Cada una pensaba que se iba a encontrar conmigo y el otro pastor, y nada más. Y cuando las senté ahí cara a cara, digo, bueno, ahora díganse lo que te tienen que decir. Las desarmé. ¿Saben por qué? Porque cada una había inventado de la otra más de lo que era. Pero como la verdad desnuda las cosas, se tuvieron que decir. Al principio no sabían por dónde empezar. Terminaron reconciliándose, gracias a Dios, oramos. Pero yo les dije, ¿por qué en vez de haber toda la comunidad enterado por otros lo que ustedes hicieron, no lo hablaron así cara a cara y se hubiesen ahorrado muchas molestias? Porque es más fácil hablar por atrás que hablar de frente. Entonces Jesús dice, hablalo primero a solas. Si no te oye, busca un testigo, dos. Ahora después dice, si no, llévalo a la comunidad. Es decir, ya es un tema de iglesia. A veces no llegamos al tercer punto, ¿no? Vamos antes de que se ha expuesto el tema, ¿no? Pero digo,
hay que ser práctico. Las cosas hay que hablarlas. Y hay que hablarlas bien. Yo soy una persona temperamentalmente a veces cabrón. Y me conozco cuando mi lengua y mi carácter se pasan. Por supuesto cuando no pido perdón. Entonces uno tiene, hoy decía Marina, hay una parte mala de Marina. Todos tenemos una parte mala en nosotros. Y vamos a ver más adelante un texto de Pablo, pero quería terminar con Santiago. Versículos 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todo es un paquetito. Dice así: porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Es decir, el ser humano puede domar bestias del campo, salvajes, que después la pueden domesticar, puede domar caballos salvajes, puede domesticar muchas cosas, ¿no? Pero ninguno, versículo 8, puede domar su lengua. Es un mal que no puede ser refrenado y llena un veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que son hechos a semejanza de Dios. De la misma boca procede la bendición y la maldición. Pregunta Santiago 11, el versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha buena abertura de agua dulce y amarga? ¿O una higuera produce aceitunas o vid? ¿Qué produce una higuera? Higos. ¿Qué produce una parra? Uvas. Es decir, la naturaleza de una especie produce lo que es la especie. Y acá quiero hablar de las dos naturalezas. Nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos una buena y una mala. Romanos 7, 14, 25 dice: sabemos que hay una ley espiritual, porque somos carnal, vendido al pecado que está en nosotros. De manera que yo hago aquello que no quiero en vez de hacer lo que debo. Miserable de mí, dice Pablo. Si la naturaleza mala prevalece, la lengua va a decir cosas malas. Si la naturaleza buena prevalece, la lengua va a bendecir a Dios y a los hombres. Ahora, ¿cómo trabajar con esa naturaleza? Y depende cómo le des de comer. Depende cómo le des de comer. Si uno se alimenta de pensamientos malos, va a decir cosas malas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si uno revierte eso, es decir, cuando alguien te hace algo, ¿qué tenés que hacer? Bendecilo. Me insultó, lo bendigo en el nombre del Señor. Pero yo no siento bendecirlo en el nombre del Señor. Empezá a ejercitar el don de la palabra, bendecilo, y el Señor sabe, porque vos soltás en el mundo espiritual palabras de bendición y produce un efecto y la persona tarde o temprano va a cambiar. Pero si vos la maldecís, te estás vos mismo dañando, porque crea eso en tu cuerpo y en tu mente un malestar. La naturaleza tiene que ser cambiada. Ahora, yo voy a poner una alegoría o una palabra, ustedes seguramente la conocen, que es del ¿cómo se llama? El escorpión y la rana, ¿la conocen? Dice que se había inundado una zona y había una rana que la rana sabía nadar y había un escorpión, y el escorpión es un bicho del desierto que si te pica, te morís. Como una araña, ¿no? El escorpión. Y el escorpión le dice a la rana, dice, ¿me llevas arriba tuyo? Porque vos sabés nadar. Y la rana dice, yo no puedo llevarte, porque me vas a picar. No, yo te prometo que no te voy a picar. Y entonces la rana de buena que era, lo llevó el escorpión arriba y empezó a nadar, ¿no? Y cuando estaba a la mitad del charco, le pica el escorpión. Y la rana siente el veneno y se empieza a morir. Y dice, ¿qué hiciste? Dice, yo con mi palabra te prometí que no te iba a picar, pero no puedo luchar con mi naturaleza. Porque mi naturaleza es picar. Entonces, tenemos una naturaleza escorpión en nosotros. Y no me metan ahora el signo escorpio, no tiene nada que ver. Tiene que ver con la naturaleza escorpiona. Si somos venenosos. Si dejás que esa naturaleza domine tu vida,
vas a terminar picando medio muro. ¿Cómo se revierte? En Cristo Jesús. Porque Jesús es el único que puede entrar en tu corazón y cambiar esa naturaleza mala en buena. ¿Por qué la gente, cuando se aparta del camino o de la iglesia o de la vida en comunión con Dios, empieza a tener los hábitos que tenía antes? Yo me acuerdo una vez que me encontré con un amigo que decía, yo iba a la iglesia, no me drogué más, no tomaba más, andaba bien con mi familia, me aparté y hice un desastre. Digo, vos mismo lo dijiste, te apartaste, te enfriaste. Pero no porque la iglesia, nosotros tenemos algo especial, sino porque la gracia de Dios está y crea en nosotros, por la palabra, un cambio que no nos damos cuenta y produce efectos. Y ese cambio es de sanidad, es de transformación. Ahora, la otra naturaleza, y acá no tiene nada que ver el diablo, es tu naturaleza, es la que te dice, no, hoy mejor no lees, hoy mejor no lees la palabra, hoy mejor no te congregues. Por eso tenés que luchar con vos mismo. Esto puede ser de bendición, pero puede ser maldición. El camino lo elegimos nosotros. Yo pedí a la pastora con señas orar por las peticiones después de la palabra, porque yo sé que muchas necesidades tienen que ver con la lengua. Hoy se decía por acá que uno declaraba que no iba a trabajar en un trabajo que le iba a llevar, le iba a restar vida en comunión con Dios. Eso es una declaración. Y lo que nosotros declaramos, afirmamos. Y lo que nosotros afirmamos, se cumple. Breve, así breve, no me digan un discurso, 2 o 3 palabras. ¿Cuál es la petición concreta? ¿Alguien quiere pedir algo especial? ¿Vos querés pedir algo? Sí, por mis hijos, por los dos. Por tus hijos. Por Cintia y Carlitos. Bueno, yo siento en el Señor que vamos a orar con esta dirección, que vamos a declararlo en el Señor, bendecirlo, porque uno a veces como padre quiere ahorcarlo, no bendecirlo. Pero vamos a bendecirlo. Vamos a bendecirlos para que sus vidas sean cambiadas. ¿Alguna petición más? Sí. Yo quiero pedir por un trabajo. Por un trabajo. Bueno, vamos a pedirle, después voy a hablar con vos en privado. Dale. Porque sé que Dios te va a dar trabajo, ¿sí? Amén. Salud. Salud. Bien. Bien. ¿Alguien más? Vamos a orar. Cierra sus ojos, sí. Yo quiero pedir por dos cosas, por más fortaleza espiritual y por discernimiento espiritual. Fortaleza y discernimiento. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Cierren sus ojos. No me miren a mí. Cierren sus ojos. No se distraigan. Tengan presente esa petición. Tengan presente esa necesidad concreta. Y con el poder de la lengua, de la palabra, vamos a esta noche a declarar, a pedirle al Señor, conforme a su voluntad, que Él ejerza esa liberación que necesitamos. En lo económico, en el trabajo, tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual y obediencia a Dios. Con la salud física tiene mucho que ver cómo nos disponemos ante el Señor. Por eso todo lo que declaramos con nuestra lengua, muchas veces, produce un cambio. Señor, tu palabra hoy en Santiago fue muy clara. Casi no hacía falta agregar más. El apóstol nos enseñó a través de esta lectura que este miembro pequeño que tenemos, que es bendito, es hermoso, porque cantamos, expresamos nuestros deseos de amor, produce tanto daño sobre las personas. Señor, he visto familias destruidas por discusiones necias, por palabras mal dichas fuera de tiempo. No solamente los insultos, sino que también palabras hirientes, lastimosas, que después producen un efecto tremendo en el otro. Te pido que nos perdones por el mal uso de la lengua. Amén. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender que no podemos nosotros bendecirte y maldecir al hermano al mismo tiempo. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos dicho cosas lastimosas, palabras, Señor, hirientes, que hemos, Señor, ofendido amistades,
relaciones afectivas, relaciones laborales, por este miembro pequeño que parece que conduce nuestra vida. Que tu naturaleza, Jesús, esté en nuestra naturaleza caída. Que estés obrando con el Espíritu Santo en este momento, provocando en nosotros un cambio radical de pensamiento y de palabra. Señor, hay peticiones en esta noche que se han declarado, peticiones laborales, peticiones de salud, peticiones, Señor, de cambios y transformaciones. Empieza a operar conforme a la fe de tu pueblo. Señor, porque juntos podemos lograr eso. Tu palabra dice en Mateo que si nos ponemos de acuerdo todos, tú vas a escuchar en forma especial en el cielo y vas a obrar en la tierra. Señor, bendice a los hermanos y hermanas presentes. Señor, creemos que tu palabra va a producir un cambio en nuestras vidas, un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de mirada, porque nuestro cuerpo también habla con gestos de manos, con miradas y con actitudes que tenemos, Señor. Padre, no queremos más lastimar a nadie, queremos entender, queremos comprender, queremos bendecir, queremos orar por los que nos maldicen, queremos orar por situaciones límites, por nuestros hijos que están descarriados, por nuestros padres que quizás se burlan de nosotros, por nuestros hermanos de sangre que están ahora enemistados. Señor, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos a aquellos que nos han criticado, que nos han dicho cosas ofensivas. Los bendecimos porque, como tú dijiste en la cruz, Padre, perdonalos porque no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Señor, ellos mismos van a ser cambiados por nuestra bendición. Señor, que podamos revertir nuestro lamento en baile, como dice tu palabra, a través de un acto de fe. Y nosotros mismos valorizarnos como personas, no menoscabarnos, Señor. Saber que tenemos en nosotros algo importante y trascendente, que es tu bendición y tu gracia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque sabemos que estás ahora contestando nuestras necesidades. Y si hay alguna necesidad que no nos quieres contestar, tú tendrás los motivos. La ponemos en tus manos, porque en tus manos nuestra vida descansa. En tus manos nuestra vida está en paz. Señor, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.